Muy buenas tardes a todos. Qué impresionante testimonio de la maestra Silvia y qué increíble la gracia de Dios para venir y tomarnos en nuestro momento de debilidad y hacer que las cosas funcionen más allá de nuestras capacidades humanas. Verdaderamente el Señor restaura con su poder todo lo que está caído, todo lo que sentimos que ya no tiene esperanza. Y esto es el punto donde nosotros queremos caminar siempre, ¿verdad? Siempre extendiéndonos hacia el Señor, siempre confiando en lo que Él puede hacer en nuestra vida, en el día a día, en lo chico y en lo grande. Una de las cosas muy increíbles de lo que está pasando con todos los maestros es cómo estamos todos venciendo esta etapa tan compleja, al menos para mí. Yo sé que para la mayoría de los jóvenes no, pero para mí el hecho de haber aceptado que estamos en otra época, en la época digital, y que ahora todo es por internet, de veras es un paso muy fuerte, y precisamente parte de eso es lo que queremos compartir ahora con ustedes, este proceso que a todos nos alcanzó y que de pronto tenemos que hacer este cambio, este chip adentro de nosotros. Es que el mundo ha cambiado y eso es una realidad. Y todo lo que está a nuestro alrededor no va a volver a ser igual que antes. En este tiempo, que en este momento presenta mucha incertidumbre y mucha inestabilidad, nosotros necesitamos cimientos sólidos para nosotros ser estables y poder atravesar este tiempo bien. Y de eso queremos hablar con ustedes este día. Una de las cosas que para mí ha sido muy complicado, no digo que es general, pero siento que esta época, por toda la tecnología y todos los, el Instagram, el Facebook, todas las herramientas en internet, a veces se prestan para ocultar muchas cosas. Es un tiempo donde hay tan poca honestidad, ¿verdad? Podemos poner cosas que realmente no estamos viviendo, pero que de pronto hacemos pensar a la gente que wow, que qué increíble esto que nos está sucediendo, o esta foto, o esto que estamos viviendo. Y luego aparte hay mucha, lo que mi marido llama soflame, ¿verdad? De que llegan y te dicen, y tú, y qué bien, y eres lo máximo, y simplemente son palabras. Y a la vez, cuando tú ves el mundo, lo que está sucediendo ahorita, está en una fragilidad tan impresionante, porque el mundo está enojado, o sea, Sí. y no es el mundo, estamos enojados. No, hay cualquier cosita y explota todo, justificado o injustificadamente. Protestas, enojos, manifestaciones, o sea, cualquier cosita, y parece que el mundo se va a incendiar. Estamos enojados. Sales a la calle ¿verdad? Y los empleados quejándose de los patrones de los empleados. Ahorita hay manifestaciones, están cerrando carreteras, los partidos políticos no hacen más que atacarse horriblemente unos a otros, ya nadie escucha, ya no hay discusiones civiles, y decimos, ¿por qué el mundo está así de enojado? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué ya tenemos miedo de decir alguna cosa porque no vayamos a ofender y la otra persona vaya a reaccionar? Y vemos nosotros esto, es parte de la incertidumbre, es parte de lo que nos tiene a nosotros en una inestabilidad. ¿Y cómo vamos nosotros a caminar en este tiempo con esa clase de emociones y esa clase de reacciones a flor de piel? Ahora, esto no es una cosa de ahorita. O sea, esto lo ha hecho más grande este tiempo del confinamiento, pero sin embargo me he quedado pensando, ¿no? Cuando todavía teníamos nuestras reuniones, y cuántas cosas no nos enojaban, ¿no? Estando en las reuniones, y el ujier nos decía, estaciónese acá, o siéntese acá, o sonría, o nos molestaba porque, ¿verdad? Nosotros nos molestábamos porque
porque el aire no funcionaba, porque los aparatos no funcionaban. O porque sí funcionaba y me soplaba fuerte. Tantas cosas que de veras es un tiempo donde nosotros necesitamos ahorita pararnos, porque yo creo que venimos como con una oleada ya de un enojo muy fuerte, y es algo que a veces nosotros no queremos reconocer. Y ahorita los niños enojados con sus papás, ¿verdad? Las mamás enojados con los niños porque están ahí. Ya no nos detenemos con lo que nos molesta. Estaba pensando, ¿verdad? Estábamos acostumbrados a consumir, ahorita no podemos ir al Paso, ahorita no podemos ir a la frontera o a las tiendas que solíamos ir, ¿verdad? Y de pronto, o sea, nos pararon en muchos sentidos, y eso ocasionó una cierta frustración, ¿verdad? De pronto tenemos 5 meses sin ir y comprar cosas, y de pronto nos queremos salir a comprar y o sea, hay un cambio muy fuerte y necesitamos pararnos. Y luego les voy a platicar algo que en lo personal a mí me sucedió y yo tuve que enfrentar esto. Pero yo quiero que digas junto conmigo, ahí donde estás: estoy enojado. De veras, o sea, yo lo tuve que decir, es que estoy enojada. O sea, y esto es lo que nos va a ayudar. Pero vamos a ver qué dice la Escritura precisamente de todo lo que es el enojo. Bueno, lo primero que tú y yo necesitamos entender es que nosotros no podemos controlar muchas de las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero yo sí soy responsable de cómo reacciono. O sea, yo no puedo culpar a la crisis a nadie de mi reacción. Mi reacción es mi responsabilidad. Y hay reacciones o emociones, y vamos a juntar las dos palabras, que son muy destructivas. Y hoy en particular queremos hablar del enojo y del miedo, porque estas dos encontramos en la Escritura, que son las emociones y las reacciones que más destruyen en toda la experiencia humana. Ahora, necesitamos entender por qué nos enojamos. Yo digo, estamos enojados, ok, estoy enojado, pero muchos de nosotros no entendemos por qué estamos enojados, ni a qué grado estamos enojados y qué tan equivocado está mucho de nuestro enojo. Entonces, la verdad es que no podemos resolver nada hasta que entendamos algo al respecto. Lo primero que hay que entender es esto: nuestro cerebro es emocional. Ayer Tita estaba compartiendo con los maestros de que el cerebro del niño es emocional. El niño nace y no piensa, no razona, pero siente y expresa. Y entonces el niño va creciendo y va adquiriendo una capacidad para razonar, pero su base es que él siente. Y muchos queremos decir que nosotros actuamos en base a razones, pero la realidad es que la mayoría de las personas, la inmensa mayoría del tiempo, actuamos en base a lo que sentimos, a lo que queremos, a nuestros afectos. Nuestro cerebro, de hecho, me comentó Titi, lo escribí, ¿verdad? No escoge la verdad, escoge lo que se siente bien. Luego usa razones y argumentos para justificar lo que hizo, pero la mayoría de las veces hace lo que siente. Y cuando una persona es así, llegas a tener un hombre de 40, 50 años que sigue teniendo berrinches como si tuviera 4. Y los años no le han hecho madurar, pero lo que sí ha sucedido es que cuando tú ya eres un adulto y todavía reaccionas con las emociones de un niño, el daño es enorme. Y esto es lo que nosotros queremos aprender a gobernar. Yo puedo en Cristo Jesús gobernar mis emociones, gobernar mis reacciones por el poder de la verdad y por el poder del Espíritu Santo. Ahora, Tita, tú me dijiste el otro día que hay mucho enojo escondido. ¿Por qué nos platicas algo acerca de eso? Yo pienso que el ser humano, Dios lo hizo con una complejidad precisamente para poder
adaptarnos, sobrevivir, enfrentar, levantarnos de cualquier situación. Pero muchos de nosotros pasamos cosas y quizás porque cuando estábamos niños nadie nos ayudó a enfrentarla. Por eso es tan importante que los papás tengan ahorita un particular cuidado en las reacciones de sus hijos para ayudarlos, no para forzarlos sino para ayudarlos a enfrentar las cosas que tienen. Y muchas veces en nuestra vida hemos pasado cosas que nos marcaron, que no resolvimos, y obviamente vamos a tener un patrón de comportamiento y muchas veces muy escondido, este enojo, ¿verdad? Una vez me acuerdo mucho algo que nos dijeron. Dice, la gente viene enojada, en un seminario para pastores. Nos dijeron, la gente viene enojada. Dice, y como el enojo se va a tener que expresar, el enojo no crees que te va a hacer, te va a quedar ahí adentro, ¿no? O sea, no, va a salir. Dice, y entonces la gente va a canalizar su enojo para el pastor. Y si no quiere, dice, y si no puede con el pastor, le va a pegar a la esposa del pastor. Y si no puede con la esposa del pastor, le va a pegar a sus hijos. Y me acuerdo que nos dijeron, eso va a ser parte de lo que tú tienes que manejar. Y yo no lo entendía hasta 40 años después, ¿verdad? De comprobar todo esto. Pero todos somos y tenemos este asunto que la Biblia nos enseña claramente cómo resolver. ¿Te vas a enojar en la vida? Sí, te vas a enojar. Airaos, pero no pequéis. Hay muchas maneras de enfrentar el enojo, pero lo primero que tenemos que hacer es de veras no tapar las cosas que nos suceden en la vida. Así es. Y escribirlas y enfrentarlas. Voy a platicarles una cosa que me ayudó mucho, me dolió horrible. A ver, platícanos. Voy a ventanear a mi hija Rebeca. Íbamos a tener una junta con ciertas personas y luego me dice, no quiero que vengas a esa junta. Y entonces dije, ¿por qué no quieres que yo venga a esa junta? Y me dice, porque estás enojada con una persona y se te sale el enojo. Y yo le dije, no es cierto. O sea, de verdad no es cierto, no estoy enojada. Y me dijo, sí, estás enojada. Y me fui a mi cuarto. Muy enojada. Muy enojada. Y dije, estoy enojada con esa persona. Y no estoy enojada. Estaba muy desilusionada. Y todos nos desilusionamos de gente. ¿Quién de nosotros no está desilusionado? ¿Quién lo quieras entender o no? A lo mejor, ¿verdad? Aquí Sammy, que toca el bajo, ¿verdad? Se desilusiona porque a lo mejor él siempre llega temprano y los demás siempre llegan tarde, ¿no? Lo que sea, son enojos que vamos teniendo. Pero total de que yo me fui con Dios y yo dije, fue como escarbar muchos tiempo atrás, una profunda desilusión que no supe cómo manejar por reacciones, por actitudes, por mil cosas. Y tuve que ir con Dios. Y no fue en un momentito, no fue un día, no fue nada, pero le clamé al Señor, le pedí perdón. Y tú sabes que cuando vas con el Señor tú nunca vas a ganar, ¿verdad? Yo tenía la razón. Mira, Señor, esto, le expliqué punto y coma al Señor de lo que me había pasado. O sea, se los digo ahorita, pero fue una cosa, heridas muy fuertes que vas cargando. Y las reprimes, y las vas ocultando, las vas amontonando. Te vas ocupando en cosas y o sea, no, yo estoy muy ocupada, ¿verdad? Y como vivíamos al menos nosotros, ¿verdad? Sin parar en nada, entonces vas dejando las cosas que te desilusionan o simplemente las vas pasando, sigues viendo a esa persona, sigue actuando igual contigo, no sigue cambiando nada, así es de que aquella cosa en lugar de desaparecer, crece y más lo ocultas, y luego el enojo para mí ahorita, una de las cosas que más me enojan
es la falta de honestidad. O sea, no sabes a quién creerle. La gente te dice un montón de cosas, ¿verdad? Ahorita es como se usa, como se habla. Ahora habla bonito, ahora di todo bonito. Y dices que y de veras estarán diciéndolo en verdad o algo. Eso a mí en lo personal me causa un tipo de desilusión por decir algo de la tecnología. Hasta con la tecnología estoy enojada. Entonces, y luego que no le sé, ¿verdad? Y luego no le quiero saber. Y entonces ahorita, ¿verdad? Ahorita pues tengo mucha vergüenza porque las maestras han sufrido, se han levantado, o sea, han cambiado lo que la maestra Silvia, lo que la maestra Alma expresó, porque de pronto hay una voz que te dice, ya lo que sabías y como lo enseñabas ya no funciona. O sea, ¿cómo? Pues eres tú, tu enseñanza, tu vida y todo. No, ahora ya no funciona eso. Entonces ahora te tienes que acoplar. Entonces, muchas veces cada uno de nosotros va percibiendo cosas porque te afectan ciertas cosas y a veces no tienen nada que ver con la gente. Y le doy muchas gracias a Dios porque el Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no la vamos a armar, ¿verdad? O sea, cuando ese día, y no nomás de ese incidente, ¿verdad? De muchas cosas donde el Señor vino conmigo y y me habló su palabra y me habló cosas y yo pude respirarlo a Él, yo pude respirar su palabra y sentí una liberación muy fuerte del enojo, pero veo que esto es una cosa. ¿Lo resolviste? Lo resolví por la gracia de Dios, porque de veras vino a donde yo estaba el Señor. Yo Bueno, creo que si Él no viene. No, sin el Señor no lo resuelves, punto. Y ese es el asunto. Mira, todos los psicólogos, esta es una cosa unánime en todo el mundo. Todos los psicólogos te dicen que el enojo reprimido te va a enfermar. El enojo que ocultas y reprimes no te va a hacer ningún bien. Y como dijo hace ratito Tita, el enojo va a salir. Y va a salir en los lugares menos indicados y con la gente menos indicada. O sea, tú tienes una frustración con tu jefe, pero no le dices nada porque capaz de que te corre, pero llegas a la casa y arremetes contra tus hijos o le das una patada al perro. O no haces bien el trabajo. O encuentras la forma de desquitarte, pero el punto es de que el enojo no se puede guardar adentro, va a salir y va a salir mal. Entonces, la Escritura dice en Efesios 4, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni le den oportunidad al diablo. Cuando nosotros nos enojamos, es una emoción. Todos los seres humanos la podemos sentir. Y en sí eso no es un pecado. Pero si lo retienes, si no lo resuelves, si lo dejas seguir, entonces le abres una puerta de par en par al diablo y vas a hacer daño. El enojo retenido, el enojo prolongado, aunque lo escondas, va a darle al diablo oportunidad para destruir tu vida y a la gente que a ti te rodea. Ahora, una de las cosas también que produce el enojo daña físicamente, pero también emocionalmente, no te deja oír. O sea, no puedes oír cuando estás como con un, ¿verdad? pues por eso dice la Escritura en Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para enojarse, tardo para hablar. O sea, el enojo efectivamente te tapa los oídos. Hay todo un manejo físico y emocional que sucede que qué bueno es que lo podamos entender. Por ejemplo, tenemos la amígdala que es la glándula que hace, por ejemplo, que te enojes con algo. Por ejemplo, yo me enojo porque llegaron tarde los de la alabanza, ¿verdad? Entonces ya estamos aquí todos arriba, pero hay alguien que llega tarde. En eso tu amígdala lo que hace es reaccionar. Y lo que regula, fíjese la importancia de nosotros madurar.
porque lo que regula esa emoción, que en lugar de aventarle yo, ¿verdad?, con lo que tengo, del coraje que me dio que esta persona llegara tarde, la que hace que regule es la corteza prefrontal. Porque sí le voy a decir, ok, llegaste tarde y estás haciendo que todo el equipo se pare, pero o sea, esas son las reacciones que tenemos, pero hay veces, como no hemos madurado y como no hemos resuelto cosas, nosotros no podemos detener ninguna de esas reacciones. ¿Qué tipo de enfermedades surgen por causa de los enojos reprimidos? Pues se habla mucho de la artritis, se habla mucho de la depresión. De hecho, la depresión es un enojo crónico. Es un enojo crónico, sí. Es algo que no sacaste. Se está hablando ahorita de algunos tipos de cáncer, ¿verdad? Que son enojos y enojos y enojos que no resuelven. La diabetes es otra, es como una impotencia con la que no sabes cómo manejarla. Y por eso es tan importante, hay tantas cosas que son tan importantes que dice la Biblia, como tienes que resolver. Hay veces estás enojado desde pequeño, o sea, te enojaste porque tus papás se divorciaron, te enojaste porque eras pobre, te enojaste porque tu mamá o tu papá no te defendieron, te enojaste por X, porque tu papá se murió, porque tu mamá se murió, por X, Y o Z, y no lo resolvemos. Hay veces te enojas mucho. Me acuerdo de un caso muy en particular de un papá que no defendió a su hijo en un momento donde el niño fue atacado, y el papá simplemente salió y por no pelearse a trancazos con el vecino no resolvió el problema. Fue tanta la desilusión del hijo que el hijo nunca quiso seguir los pasos de su padre. Nunca quiso seguir los pasos de su papá. Nunca tuvo aspiraciones a nada bueno. Es muy fuerte lo que te pasa. Sí. Ahora, esto nos lleva a una pregunta que yo quiero que tú te hagas. Que tú te detengas y así como dijiste, estoy enojado, ahora te hagas la pregunta, ¿por qué estoy enojado? Pues esta es una pregunta clave para tu vida. Tú puedes saberte la Biblia, tú puedes estar en 1000 actividades cristianas, pero si tú estás enojado por dentro, todo eso se te va a destruir. La Biblia dice, la ira del hombre no puede producir la rectitud o la justicia de Dios. Entonces quiero que cierres los ojos un momento y tú te preguntes delante del Señor, ¿por qué estoy enojado? Ahora, leí de un gran santo de la antigüedad que dijo, nunca ha habido nadie enojado que considere que su ira es injustificada. O sea, siempre pensamos que tenemos la razón y la realidad es que es todo lo contrario. Típicamente cuando estamos enojados, estamos nosotros mal o en nuestras razones o en nuestras reacciones. Entonces, nosotros necesitamos, cuando nos hacemos esa pregunta, detenernos. Es más, cuando tú te enojas, la mejor arma para no regarla es que te detengas, es que te demores. Y te lo dice todo el mundo, cuenta hasta 10, cuenta hasta 100, lo que sea. Pero sí es importante detener tu boca, detener tu reacción. Aunque sea, date tantito tiempo, date 10 segundos para no regarla, ¿sí? Aunque sientas que tienes toda la razón, demora tu respuesta, demora tu reacción. Quiero mostrarles en un ejemplo muy importante de la Biblia, en el ejemplo del rey David, cómo esto opera. Entonces quiero que vayas conmigo en tu Biblia a 2 de Samuel en el capítulo 6. Recuerda, cuando tú te enojas es probable que estés equivocado. Y aunque estés en lo justo, el manejo que tú hagas de aquello va a echar a perder las cosas si estás enojado. Escribió un sabio, las consecuencias de tu enojo serán mucho mayores que las causas del mismo. Lo voy a repetir. Las consecuencias de tu enojo serán mucho mayores que las causas
de tu enojo. Así que aunque tengas la razón, detente. Segunda de Samuel, en el capítulo 6, David ha convocado a la nación para llevar el arca de Dios a la capital, a Jerusalén. Y en el capítulo, en el verso 1, en el verso 8, dice así. Bueno, déjenme leer mejor un poquito antes, ¿sí? Dice que fueron a recoger el arca de Dios que estaba en la casa de Abinadab y la pusieron en un carro nuevo. Y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, llevaban el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Esto era un evento masivo y era el primer evento masivo de este nuevo rey. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los reyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, o sea, por haberse atrevido a tocar el arca del pacto de Dios. ¿Sí? Y dice, y fue llamado y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y el versículo 8 en la Reina Valera dice, y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, y hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Ahora, aquí la traducción de la versión Reina Valera tiene una falla bastante interesante, casi todas las nuevas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, etcétera, traducen el versículo 8, y se enojó David porque Dios había herido a Usa. Me puse a buscar la palabra que habla de lo que David sintió y dice que él ardió en cólera. O sea, fue un enojo inmenso. Es que era un rey nuevo. Estaba delante de docenas de miles del pueblo. Estaban haciendo todo un esfuerzo por honrar al Señor. Y cuando aquello termina en tragedia, y la tragedia viene de parte de Dios, David se enfurece y al mismo tiempo se llena de miedo. Estas son las dos emociones que destruyen: miedo y enojo. Y David estaba furioso y al mismo tiempo estaba aterrorizado y dijo, nada, no me llevo el arca. Y el arca la guardan en casa de un esclavo, Obed-Edom, que significa su nombre esclavo de esclavos. Y David por 3 meses no quiere saber más del asunto. El enojo es una cosa muy fuerte, pero David reconoció que estaba furioso con Dios. Y hay muchas personas que traen un enojo con Dios porque Dios no me concedió esto, porque se murió alguien que yo amaba, y no lo enfrentan. Y empezamos a decir palabras, no, Dios, gloria a Dios, estoy muy bien. Pues así a veces son las cosas, ¿verdad? Y hasta usamos versículos. Pero debajo de todo aquello hay un coraje. Y David lo tenía. Y sabemos que lo reconoció porque está registrado en la Biblia, ¿sí? Si David no lo hubiera reconocido, jamás se hubiera escrito este pasaje. Pero David efectivamente reconoció aquello. Yo creo que el Salmo 139, que lo puedes leer después, habla de su reacción, porque en el Salmo 139, de los versículos 7 al 12, David habla de que él se fue y se escondió, que él no quería que Dios lo viera. Se trató de meter en alguna cueva, en las tinieblas, pero no pudo huir de la presencia de Dios, pero lo intentó. ¿Por qué? Estaba muy molesto. ¿Y cuánto cristiano conozco yo que cuidando las apariencias, verdad, como dice Tita, sin ser honestos, verdad, haciendo lo que hacemos los cristianos, pero ya no hay ningún contacto entre ese cristiano y el Señor? Nada más un poquito para
para aclarar de como yo pude entender la historia de David trayendo el arca. Dice que era tanta la emoción del rey David de traer el arca que él mismo fue por los sacerdotes, fue por los cantores, o sea, él mismo preparó todas las cosas porque él quería la presencia de Dios, preparó una tienda, o sea, imagínate, y siente él de alguna manera en todo su caminar, Dios está conmigo, Dios está aprobando esto. Y de pronto él no, en donde no toma cuidado es en entender cómo era que el arca debía de ser transportada, porque según la ley debía ser transportada en los hombros de los sacerdotes, y él se le hizo fácil traerla como los filisteos en una carreta, pero y por eso quedó en peligro y alguien trató de detenerla. Pero, o sea, yo creo que David no estaba poniendo atención en ese detalle, sino, ¿cómo se hice esto con tanto? O sea, era toda mi vida, o sea, y Dios estaba aceptando esto cuando sucede una muerte que es algo que causa tanta impotencia, causó este enojo con Dios. Así es. Y ya después él… Bueno, David en esos 3 meses enfrenta su enojo. Enfrenta lo que le pasó, porque David amaba a Dios, ¿sí? Y David quería la presencia de Dios y estaba enojado, y eso nos pasa. O sea, tú te enojas ¿con quién? Con la gente que quieres, no con los extraños. Y David estaba enojado con Dios, y es posible que tú estés molesto con Dios, y obviamente tú no tienes la razón, pero eso no te quita lo que sientes. Pero David lo enfrentó y empezó a buscar, y se da cuenta que Dios ha bendecido a Obed, el esclavo donde enviaron ellos el arca. Y entonces David empieza a buscar y se da cuenta que él es el que estaba equivocado, que él hizo algo completamente fuera de lo que Dios instruye, y que él tenía una Biblia y él podía perfectamente haber leído ahí cómo se debía transportar el arca, porque el arca, la presencia de Dios, se lleva sobre los hombros de gente santa, de sacerdotes. Total, ¿qué hace David? Lo resuelve, lo corrige. Y en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, él mismo dice que, bueno, en el 13 está la tragedia que sucede, pero más adelante, en el capítulo 15, David le dice a los ancianos de Israel: es que lo hicimos mal, no lo hicimos conforme al mandamiento del Señor. En el capítulo 15, verso 13 dice: pues por no haberlo hecho así ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así que te detienes y buscas resolver tu enojo, y te das cuenta que tú quizá eres el que estabas equivocado, o totalmente o parcialmente. Y el resto de la historia aquí en Crónicas lo que nos muestra es que no hubo secuelas de aquella tragedia. El arca se llevó, los sacrificios se ofrecieron, el pueblo se alegró, David danzó, y hubo más música aún que antes, porque él resolvió su enojo. Y tú, mi amado, Dios te está llamando a resolver el tuyo. Una cosa, perdón, que se me hace muy importante, bajándolo ya a nuestro día a día en este tiempo de la pandemia, porque ha habido mucha violencia. Ayer hablé con una amiga psicóloga, me dice, ha crecido exponencialmente mis consultas, los enojos en la casa, las iras explotan. Yo creo que todos podemos decir con mucha vergüenza, ¿verdad?, que hemos explotado en maneras muy, muy fuertes, pero sí hay una manera, al menos pequeña, de resolver algunas de estas cosas. La primera, si hay enojos, a lo mejor hay un enojo muy crónico que te hizo tomar decisiones muy equivocadas. O sea, una desilusión te hace tomar decisiones muy equivocadas, con despecho, con muchas cosas, y tú necesitas venir y resolver eso. Pero el día a día ahorita, que me ha gustado mucho, que he escuchado, porque se nos están viniendo, no estamos teniendo control de los pensamientos, y los pensamientos
si no estás ocupado, te están causando mucha frustración. Me encantó algo que dijo una persona, dice, por cada pensamiento o idea de catástrofe. Por cada idea de catástrofe, porque eso es lo que nos está pasando, ¿no? En medio de todo lo demás. Estamos aquí que si me contagio y se contagia fulanito, y si se contagia a mi familia, y si que se contagia esto, y si me sucede eso, y si en el negocio no me va bien. Y esas ideas tú no las puedes dejar ahí. O sea, por cada idea catastrófica, reemplázalas por 3. Está bien que tengas el miedo, por 3 ideas de esperanza. Eso. Esperanzadoras. 3 ideas esperanzadoras. Bueno, ¿y qué si en mi negocio me va muy bien? ¿Y qué si cambio esto verdad? Y empiezo a buscar una manera nueva de vender mi producto. ¿Qué si no me enfermo? ¿Qué si hago ejercicio y se me sale toda la tensión? Es está siendo proactivo. Ahora, me llama mucho la atención porque junto con el enojo siempre hay miedos. Fíjate lo que dijo un psicólogo, dijo, el odio es el resultado del miedo. Le tenemos miedo a las cosas antes de odiarlas. Wow. O sea, cada vez que tú dejas que el miedo se anide y esos pensamientos de catástrofe es puras expresiones de miedo, ¿verdad? Eso alimenta lo defensivo, eso alimenta la tensión, y cuando tú estás tenso, créeme que vas a reaccionar mal, vas a responder de maneras que no deberas. Dice lo siguiente otro filósofo: no se puede esperar que un individuo o una multitud o una nación actúe con humanidad o piense con cordura cuando está bajo la influencia de un gran miedo. Cuando tú no resuelves un miedo, es igual que no resolver un enojo. Aquel miedo te va a dominar y vas a empezar a reaccionar y vas a empezar a hacer cosas en base a ese miedo y no en base a un razonamiento o en base a una promesa de Dios o en base a un consejo de alguien. El miedo te domina, el enojo te domina, y estas 2 emociones destruyen toda tu vida. Ahora, la razón que yo anoche no pude dormir es por algo que te quiero compartir para cerrar aquí. Cuando tú estás en un miedo y no lo enfrentas, tienes el miedo de que tu hijo X, tienes el miedo de que tu negocio le vaya mal, 1000 cosas que atraviesan nuestra mente, ¿verdad? Estás terminando la carrera y tienes el terror de que vas a ser un fracaso, de que no vas a encontrar trabajo, no vas a servir para nada, etcétera. Todas estas cosas nos atacan a todos. Pero yo quiero que veas cómo el hombre y la mujer de Dios enfrenta y resuelve sus miedos, porque el miedo nos pega a todos. Ahora, Tita, tú has sido una persona que has batallado mucho con temores y miedos muy fuertes. ¿Cómo el Señor te ha ayudado a superarlos? Una de las cosas que yo he visto que ha sido un patrón una y otra vez que enfrento el miedo, y creo que el miedo lo voy a enfrentar toda mi vida, han sido en cosas muy específicas donde yo sentía que no tenía salida. Por ejemplo, muy al principio de cuando empezamos la congregación y todo, me afectaba mucho el qué dirán. Es un miedo real aquí en Parral, ¿verdad? Tenemos mucho miedo al qué dirán, y a mí me afectó muchísimo. Entonces yo trataba, ¿verdad?, siempre de estar atenta a qué se decía y me afectaba, y yo trataba de defender cosas, de mejorar cosas, pero lo estaba haciendo por pelearme contra este miedo. Y un día me acuerdo que el Señor me dijo, bueno, ¿a quién estás tratando de levantar? ¿Estás tratando de levantar a tu marido o a mí? Y ahí fue donde se me quitó, o sea, se rompió algo muy fuerte en mí. Los enojos de igual manera. ¿Por qué te enojas? Porque tú has sido lastimado, porque tú fuiste defraudado, porque tú estás en el centro. Entonces, cuando tú resuelves ese miedo y tú sabes, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
¿verdad? Si era la voluntad de Dios o no que nosotros estuviéramos aquí en Parral. O sea, bueno, si íbamos a estar aquí en Parral, pues Dios iba a abrir caminos, Dios iba a hacer todas las cosas, pero básicamente yo creo que esto puede ayudar a muchas personas. Entonces, cuando una persona está siendo dominada por el miedo o por el enojo, fundamentalmente está viendo por sí mismo. Estás en el centro y estás girando alrededor de ti mismo. Y esto nunca va a dar buenos resultados. Ahora, a mí me encantó cuando leí cómo el rey David encaraba tanto sus enojos como sus miedos. Y en el Salmo 56 es uno de muchos salmos donde David enfrenta sus miedos como los enfrenta a alguien que está conectado con Dios. Quiero que me prestes mucha atención. Salmo 56, David está en medio de guerra, tiene muchísimos enemigos, hay gente que verdaderamente está oprimiéndolo y él ora de esta manera: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. O sea, David estaba en una situación terrible y su corazón estaba lleno de temor. Continúa él y dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Me impactó esto porque aquí hay una dinámica de David derramando su corazón delante de Dios, de David no escondiendo nada, enfrentando su temor. Y esto es algo que cada uno de nosotros necesitamos hacer: venir delante de Dios con absoluta honestidad para decirle: Señor, estoy aterrorizado, esta situación la verdad me está consumiendo. Y a la medida que David derramaba su corazón delante de Dios, la palabra de Dios empieza a llegarle. Y por eso dice: en Dios alabaré su palabra. Y luego su confesión cambia, dice: en Dios he confiado, no temeré. Y a la medida que Dios empieza a hablarle mientras él derrama su corazón, llega un momento donde David ya no tiene el mismo miedo. Nosotros vemos esto aún en alguien como nuestro Señor Jesús, que siendo el Hijo de Dios perfecto, está en Getsemaní, está postrado, sudando sangre, orando por lo que está a punto de enfrentar, diciéndole: Padre, quita esta cosa, estoy aterrorizado. Y él, al derramar su corazón, es que todos necesitamos entender que nuestra comunicación con Dios no son palabras superficiales, no es decir frases trilladas, es venir y derramar nuestra alma delante de Él y permitir que Él intervenga en nosotros, en nuestros miedos y en nuestros enojos. Precisamente el ejemplo de Jesús es una cosa tan extraordinaria, porque Él está en Getsemaní, todos los terrores de la muerte estaban sobre Él, como dice el Salmo 22, dice: todos tus terrores cayeron sobre mí, el pánico de pánico sobre Jesús. Y en ese momento él sale la determinación que él había tomado: pero he aquí, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso fue lo que hizo que Jesús atravesara el terror de la muerte, y no solamente atravesara el terror, sino que viviera la muerte para darnos vida a nosotros. Es que cuando tú estás definido en la voluntad de Dios y sabes esto es lo que es, porque esto es lo que Dios dice, el miedo se disminuye de una forma dramática. No es que no haya temor, pero ya no te domina de la misma manera, porque tú sabes qué hacer y estás definido. Tu vida es la voluntad de Dios, y esto es lo que llevó a Jesús a atravesar Getsemaní y la cruz y redimirnos a nosotros. Así es. Wow. Así es. Estaba pensando, de hecho quiero hablarte de corazón. Anoche yo casi no dormí, tenía una carga enorme porque decía: Señor, hay tanto acceso a ti.
Y en la Biblia tenemos tantos ejemplos de hombres y mujeres que derramaron su corazón delante de ti. Estaba pensando en Ana, la mamá de Samuel. Estaba pensando en el rey Ezequías, que cuando le dicen vas a morir, él vuelve su rostro a la pared y empieza a hablar con Dios y le dice: tú sabes cómo yo he andado delante de ti, tú sabes que yo he buscado tu voluntad. Y la Biblia dice que se suelta, llore y llore y llore con gran llanto. Y Dios responde a eso y le dice: te añado 15 años a tu vida. Y yo encuentro, y esta era mi angustia anoche, tanta gente que nunca aprovecha que tiene la posibilidad de entrar delante de Dios y derramar su corazón, y no hablan con Dios. Y yo pregunto: ¿cómo voy a poder identificarme yo con Cristo y nunca hablar con el Señor, pero de corazón? Es que oración no son palabras, oración son corazones conectándose. Y si lo que hay en mi corazón es enojo, y si lo que hay es terror, esto es lo que yo tengo que presentar delante de Dios. Dios ama cuando uno es honesto en lo más profundo de su ser. Cuando uno, de todos modos, Dios lo sabe, viene y lo confiesa delante del Señor. En este momento es cuando Dios interviene. Y tú estás ahí, enfrentando la vida, enfrentando la pandemia, enfrentando tus temores, tus complejos, tus enojos y todo lo que todos tenemos que encarar. Y lo estás haciendo solo. O sea, no tienes que hacer esto solo. Es más, no puedes hacer esto solo. Tú no puedes cambiar toda esta cosa que traes adentro. Tú necesitas a Jesús. Tú necesitas que Jesús intervenga en todo lo que a ti te está pasando y te salve. Nosotros no te estamos ofreciendo una terapia o una disciplina o alguna fórmula. Te estamos ofreciendo al Hijo de Dios, que vino para salvarte a ti. Te estamos ofreciendo a Cristo, porque Él es el único que puede resolver todo lo que tú eres y todo lo que tú traes. Y todo lo que tienes que hacer es abrirte a Él. Todo lo que tienes que hacer es ser honesto con Él y decir: no la estoy armando. Todo lo que tienes que hacer es decirle: estoy enojado. O quizá venir y preguntarle: ¿por qué estoy tan enojado, Señor? ¿Con quién estoy tan enojado? ¿Desde cuándo estoy enojado? O venir y decirle: tengo miedo de que me desprecien, tengo miedo de fracasar, tengo miedo de que se burlen de mí. Y venir con Dios con todas estas cosas y aceptar que el Hijo de Dios entre. Quizá tú hoy lo necesites hacer por primera vez, o quizá tú te identificas como cristiano, pero te das cuenta que hace mucho que tú no hablas con Dios de manera genuina. Y tú necesitas hoy decirle: ven, Jesús. Él está a la puerta y está llamando, está tocando a tu puerta. Y Él dice: si alguno oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré a Él. Yo vendré a resolverlo a Él en lo que Él trae por dentro. Y cuando Dios te cambia por dentro, luego todo lo de afuera empieza a cambiar también. Entonces quiero invitarte a cerrar tus ojos y a decirle: Jesús, no la estoy haciendo, Señor. Estoy lleno de conflictos y temores. Estoy lleno de enojos, Señor, y no sé qué hacer con ellos. Así que te abro mi corazón y te pido: ven a vivir en mí. Ven y sálvame, ven y perdóname. Ven, Señor, y sana todo esto que traigo adentro. Ven y habla tus palabras a mí, tu voluntad, Señor. Ya no quiero ser yo el centro, quiero que tú seas el centro de mi vida. Así que hoy pongo mi fe en ti, Jesús, y hoy me rindo a ti para que tú seas el Señor y tú seas el que dirige todos mis pasos. Y te recibo, Señor, y te seguiré confiando en ti el resto de mi vida. Esto lo hago, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración de manera genuina, algo ha sucedido en tu interior. Una puerta se ha abierto. El Hijo de Dios ha venido. El futuro será diferente. El cambio será real. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra.